8 de julio, lunes, aquí estamos una vez más y hoy con una nueva pregunta. En esta ocasión nos la envía María José de Barcelona y dice así: ¿qué hacer cuando no te gusta tu realidad? Realmente, si tú cambias, todo cambia. ¿Es así de fácil? ¿Puedes llegar a cambiar un estado de ser? Bueno, María José, gracias por tu pregunta. ¿Y es posible llegar a cambiar nuestro estado de ser? La respuesta es que sí. Claro, hablo como profesional de la psicología y verdaderamente este es nuestro objetivo, poder cambiar ese estado de ser. La respuesta es un sí. Puedes cambiar tu estado de ser e incluso elegir el estado de ser que te gustaría. No como a la carta, ¿no? Pero ese estado de ser que realmente te llevaría a sentirte bien contigo misma, contigo mismo, a sentirte bien con tu vida. Porque aquello que piensas y sientes, apoyado en tus experiencias, es lo que llamamos un estado de ser. Lo que piensas y sientes, apoyado en tus experiencias, es lo que conforma ese estado de ser. Tus pensamientos, ya lo hemos repetido muchas veces, tus pensamientos determinan tu forma de sentir. Y esta forma de sentir, estas emociones, emotion, que te mueven, te van a dirigir hacia un comportamiento determinado. Y a partir de ese comportamiento, a partir de esas decisiones que tomas, de esas acciones que tomas, vas a generar un tipo de experiencia que será, en definitiva, la que seguirá reforzando tu estado de ser e influirá en ese sentir interior con respecto a ti misma y con respecto a la vida que estás viviendo. El pensamiento, el sentimiento y la conducta constituyen los aspectos psicológicos principales del funcionamiento humano. Si pretendes cambiar tu estado de ser, deberás empezar por cambiar tu forma de pensar para después poder cambiar tu forma de sentir y con ello muy posiblemente también tu forma de actuar. Ya lo dice esta frase, ¿no? Así como pienso, siento, así como siento, soy, así como soy, actúo. Todas tus experiencias y las conclusiones que has sacado a partir de ella en forma de creencias están grabadas en tu subconsciente y el cerebro crea patrones continuamente y nunca deja de buscarlos, busca esa confirmación. Por eso siempre comentamos que el cerebro tiende a inclinarse por el camino más fácil, por el camino que ha aprendido en todas esas experiencias y que en un momento dado le resultaron hasta útiles, ¿no? Y al cerebro no le gustan nada los cambios y se agarra a todo aquello que conoce, todo lo que ha sido programado y está en tu inconsciente e intenta huir de aquello que no conoce. ¿Y qué es lo que no conoce? Pues lo creativo, lo nuevo y de hecho todo lo que no conoce le puede suponer un mayor esfuerzo y esto no le interesa nada. O sea, prefiere mantenerte en el mismo estado de ser. De hecho, la resistencia al cambio es un mecanismo neurobiológico para preservar ese orden establecido dentro de ti. Ya lo hablamos también, creo que en los primeros podcasts. Y esta es la principal causa de por qué tantas veces buscamos excusas para mantenernos en aquello que nos es familiar, que nos es conocido, aunque sea doloroso. Y preferimos huir de la incertidumbre de lo nuevo por temor precisamente a lo desconocido y convertimos nuestra vida en una repetición de conductas programadas y de hecho acordes al funcionamiento de una máquina. Es cuando decimos que no somos libres, que nos hemos convertido en seres mecánicos. Yo soy al final lo que mi cerebro decide en base a las programaciones. Hoy se habla mucho de la zona de confort como
como principal obstáculo para el cambio, porque al final de lo que se trata es de quedarse con lo que uno tiene o donde uno ha decidido anidar sin apertura al cambio. Salir de la zona de confort no siempre implica que debamos salir de algo negativo o malo y que necesite ser cambiado. Muchas veces estamos instalados en una situación que nos parece cómoda y que no vemos ninguna razón para llevar a cabo algún tipo de cambio que nos lleve a una posible mejora o a un mayor bienestar. Nos es más fácil continuar con el piloto automático y dejar que sea pues ese cerebro con todos sus programas inconscientes el que dirija nuestra vida y nos mantenga en lo ya conocido. Pero a veces esta aparente comodidad es la que finalmente nos impide avanzar y seguir con nuestro camino de crecimiento, de desarrollo personal, pues fijándonos nuevos y prometedores destinos. Tenemos que aceptar que los cambios conllevan incertidumbre y reconocer ese sentimiento de inseguridad y miedo ante lo desconocido, porque pienso que al final lo que nos da miedo no es tanto lo desconocido como el soltar lo conocido. Y soltar lo conocido y abrirse a lo desconocido es el primer paso para salir de nuestra zona de confort. Si no, buscaremos miles de excusas para seguir inmersos en las mismas rutinas de pensamiento y defender ese orden, ¿no?, que hemos establecido en nuestro interior. Y salir de la zona de confort exige un acto importante de valor y de toma de conciencia. Lo que ocurre es que, claro, al lograr una mayor conciencia, también adquirimos mayor libertad para decidir. Y esa libertad también asusta, porque va a implicar una mayor responsabilidad. Nos puede parecer muy atractiva una nueva realidad, pero claro, al asumir esa libertad tienes que asumir tu responsabilidad, tu compromiso con respecto a tus decisiones. Y si eres libre para elegir, pues ya no puedes echar la culpa a nada ni a nadie, ni siquiera a tu cerebro. Y si no eres responsable de tus actos ni de tus decisiones, tampoco podrás nunca rectificarlas ni cambiarlas y te encontrarás siempre en esa posición de confort o de víctima de las circunstancias. Tú eres finalmente el que decide, el que escoge en cada momento, el que opta por un camino u otro y continúas por donde tú quieres continuar, porque tú eliges. Creo que era una frase de Henry Ford que decía: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y por supuesto que en algún momento pasarán cosas inesperadas que te pillan por sorpresa, pero tienes el poder de elegir, tienes el poder de decidir cómo reaccionar frente a esas circunstancias. La realidad siempre estará de acuerdo con lo que piensas de ella, porque tu realidad personal, tu mundo particular, va a ser un reflejo fiel de lo que piensas de él y coincidirá con tus propias conclusiones, y te darás cuenta de que tus temores al final acaban por manifestarse. Es como si los estuvieras esperando dentro de ti. ¿Cuántas veces oímos estas frases? Sabía que me fallarían, sabía que me dejarían, sabía que algo iría mal, sabía que no me podía fiar, sabía que no podía confiar. Y ese saber acaba siendo tu posibilidad, aumentando tus problemas innecesariamente a causa de ese apego, de ese enganche a tu distorsionado saber, porque distorsionamos la realidad continuamente con nuestras malas interpretaciones, con nuestras interpretaciones erróneas y desadaptativas en la manera de procesar
la información, en la manera de interpretar el exterior. Por ejemplo, tendemos a generalizar, pues eso, no te puedes fiar de nadie. ¿De nadie? Me va mal con los hombres, me va mal con las mujeres, con todos, con todas. Magnificamos, pues eso, todo me va mal, todo fue un desastre. Realmente todo fue un desastre. Filtramos, personalizamos, se rió de mí, lo hice a propósito, me tomó el pelo. ¿Estás seguro de eso? Etiquetamos, nos etiquetamos, soy tonto, polarizamos, lo vemos todo como si todo, nada, o sea, he fracasado en todo. Estoy solo, realmente estás solo, y todos esos amigos, toda esa familia que te rodea. Estas distorsiones de pensamiento nos lleva a interpretar la realidad de una manera inexacta y al final nos lleva también a sentir emociones negativas, dañinas, perjudiciales e innecesarias, y afectan a nuestras decisiones de vida y nos arrastran a la infelicidad e incluso a esa pérdida de equilibrio e incluso a la pérdida de salud mental. Solo tú puedes predecir cómo sucederán las cosas con tan solo observar tu propio pensamiento, tu propio sentir, observando tu personalidad, viendo cómo la vida sucede al final a través de ti. Tu vida estará predeterminada cuando no exista esa determinación por tu parte para producir esa transformación interior. La solución a nuestros problemas o las respuestas que buscamos en nuestro camino no siempre se encuentran en aquello que ya conocemos. Si queremos un cambio, si verdaderamente queremos un cambio en nuestras vidas, hay que dejar de ser consecuencia de, porque somos la consecuencia de ese pasado, y pasar a ser causa de, generando nuevas experiencias. Aunque también tengo que admitir que no todos los cambios acaban siendo verdaderamente transformacionales. Los cambios en algún momento pueden ser buenos y positivos, pero no siempre son suficientes para conseguir esa auténtica transformación. Hay veces que te propones cambiar simplemente algunas cosas, ¿no? Pues cosas de tu día a día, modificas pequeños detalles en tu estilo de vida, en tu manera de comportarte, o incluso puedes decidir hacer cambios mayores, como incluso cambio de país, cambio de ciudad, cambio de entorno, cambio de residencia, de trabajo, de pareja, de amigos, y sin embargo puedes seguir atrapada en el mismo estado de ser, porque al final tus pensamientos, tus emociones te van a acompañar allí donde vayas, y es muy probable que a causa de ello vuelvas a generar, aunque sea en la distancia, ese mismo tipo de experiencias una y otra vez, por más que intentas cambiar tu estado de ser. Recuerdo que en una de mis clases en la universidad me preguntaron, ¿pero realmente podemos influir o cambiar una línea de vida cuando ésta ya ha tomado una dirección? Y podemos cambiar en todo momento esa línea de vida, porque nuestro destino o línea de vida depende de nuestras elecciones, de las elecciones que hagamos en todo momento. Tu realidad puede desenvolverse en una línea determinada y sin tú quererlo, de hecho, puede pasar algo, un suceso que impacta directamente en tu realidad, lo que llamaríamos un golpe de destino, y de repente te han sacado de una línea y te han llevado a otra, a una realidad totalmente diferente. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué haces en ese momento? Pues tienes que volver a elegir sin resistencia, y creo que es importante también intentar en lo posible reducir la importancia, porque cuando existe un exceso de importancia es cuando corremos el riesgo de caer en la desesperación y en la pérdida de control.
Por supuesto que las cosas son importantes, pero tenemos que preservar nuestro equilibrio y los excesos de importancia nos desequilibran. Y si seguimos en este desequilibrio, en este exceso de importancia, pues es cuando nos arrastramos hacia la desesperación y hacia la pérdida de control. Y hay una cosa que es curiosa, que cuanto más nos alejamos de la necesidad de control y preservamos nuestro equilibrio, reducimos esa importancia, curiosamente, más dominio y control real de la situación adquirimos. Porque la realidad, nuestra realidad, se adhiere al punto de referencia que hemos elegido para interpretarla y actuar a partir de esas interpretaciones. Es como si nuestra vida pactara con aquello que pensamos de ella. Son las lentes, ¿no? Los moldes mentales, de nuevo, los lentes que usamos para interpretar la realidad. Al final, pues pactamos con esa interpretación. Y a veces también cuando buscamos un cambio, para que ese cambio sea realmente transformador, para producir una transformación que realmente sea genuina, que sea auténtica, tiene que pasar necesariamente por cambiar algo de nosotros mismos, que nos lleve a convertirnos literalmente en una nueva persona que piensa, siente y actúa de una manera totalmente renovada y mucho más conectada con su naturaleza esencial. Hay una frase de Ancho Pérez que me encanta, que dice: la gente dice, si no te gustan tus circunstancias, cámbialas. Yo digo, si no te gustan tus circunstancias, cámbiate. Al cambiarte tú, las estarás cambiando a ellas. Si quieres cambiar tus circunstancias, cambia tú. Si quieres cambiar tu entorno, cambia tú. Si quieres cambiar el mundo, cambia tú. Sé tú el cambio que buscas. Si tu entorno no te da lo que buscas, cambia tú para provocarlo. Me encanta. Tomar la decisión de cambiar es un gran comienzo. Es el primer paso para esa transformación que buscamos, pero los cambios a veces acostumbran a tener un carácter como más pasivo y estático, suelen ser más superficiales y de una índole más como aparente, ¿no? Cambiamos una cosita de aquí, una cosita de allá. Por el contrario, cuando buscamos realmente una transformación, el proceso es más dinámico y enérgico y suele ir acompañado de un auténtico proceso de interiorización que nos ayude a profundizar en las causas que subyacen a esa necesidad de cambio. Porque cambiar es un proceso que depende de la mente y la transformación viene de algo mucho más profundo, de algo que nace de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser, y puede ocurrir incluso en un solo instante de conciencia. Lo hablábamos en el podcast anterior. Un instante de conciencia que incluso anula nuestra necesidad de cambio y nos transforma y transporta de un plumazo a otra realidad acorde a nuestra potencialidad real. Y sé que va a sonar un tanto extraño, pero la clave del cambio precisamente radica quizás en no cambiar nada y transformarnos en lo que ya somos en esencia. Parece un contrasentido, un absurdo reconocer la importancia del cambio para luego acabar diciendo que no hay nada que debamos cambiar. Y es que en realidad hay poco que cambiar y mucho que despertar. Y es desde ese despertar donde se encuentra el kit del cambio y la auténtica transformación, cuando te das cuenta que no hay nada que cambiar y simplemente ser. A veces perdemos tiempo cronológico
ese tiempo cronológico que yo hablo, queriendo destruir o eliminar lo que no nos gusta, incluso a costa de nuestro bienestar, en lugar de comprometernos con nosotros mismos en la creación de una realidad mejor desde el conocimiento propio y la aceptación de lo que somos en esencia. Y diría que la experiencia como psicóloga me ha demostrado que limitarse a eliminar lo que nos molesta, ya sea de mí mismo o incluso de los otros, ¿no? o cambiar tus circunstancias, no siempre nos lleva a alcanzar una vida más plena y dichosa. Y conducir al otro hacia lo que realmente es en esencia, creo que constituye el verdadero éxito de la psicología. En momentos de indecisión, de incertidumbre, de malestar, de miedo, ese exceso de pensamiento, esos moldes mentales que no ayudan, llegan a convertirse en una droga altamente adictiva que nos aleja de ese autodominio necesario y que sigue reforzando nuestro malestar y nos desvía de esas infinitas posibilidades que tenemos delante de nuestras narices, posibilidades que se manifiestan cuando conseguimos quitar todo ese fango emocional que nos impide ver en la profundidad de nuestro interior, aquello que estoy convencida está anhelando por salir, ¿no? Por expresarse y crear una nueva realidad mucho más acorde a nuestra naturaleza esencial. Desde ese aquietamiento, ¿no? Aquietamos la mente y a partir de ahí elegimos. A menudo caemos en la tentación de creer que las cosas cambiarán por sí mismas, que si las circunstancias mejoran, se provocará ese cambio deseado, que si nuestra vida cambia, si cambia nuestro escenario, todo cambiará para nosotros, pero en realidad somos nosotros mismos los que debemos cambiar. Todo lo que sucede en el exterior, nuestra forma de interpretar nuestra realidad y la forma de responder ante ella suele ser un reflejo de cómo nos sentimos en nuestro interior, y desde ese mismo interior es donde debemos provocar el cambio. Y desde ese punto de vista es bien cierto que si yo cambio, todo se transforma. Entonces la pregunta es: ¿qué clase de existencia quieres crear desde las posibilidades que tienes delante de ti? Recuerdo el caso de una chica que llevé en la unidad de psicodiagnóstico, una estudiante de medicina, una mujer, una chica responsable, disciplinada, con una alta capacidad de razonamiento, alta inteligencia emocional. Sin embargo, tenía profundas dudas sobre sí misma, se sentía completamente perdida, con muchísima ansiedad, todo lo vivía de una manera muy convulsa, con serias dificultades para darle un sentido a su vida, y aparentemente parecía que todo estaba en línea, ¿no? Pero sin embargo dentro se sentía tremendamente vacía. Ella misma decía que estaba hastiada, desorientada, sin ninguna expectativa, ni siquiera ilusión, con la convicción de que toda la vida en general para ella era bastante ridícula, como que no le encontraba sentido, y curiosamente no tenía ninguna depresión. Había llegado a la convicción de que la vida era un absurdo y que incluso algunas veces le parecía ridícula. Es lo que yo a veces llamo como crisis existenciales, que no tienen nada que ver con la depresión, sino que realmente tienes una verdadera crisis existencial donde no hay una conexión con la vida. Y recuerdo que yo le preguntaba: ¿pero realmente la vida es ridícula o la hacemos nosotros ridícula? ¿Y qué clase de vida quieres crear tú para que esa vida no sea ridícula? ¿Qué es ridículo para ti? Y ella misma decía que llevaba una vida como muy mecánica, ¿no? Que la vida era pues eso: naces, estudias, vas a la universidad, trabajas, te vas a dormir,
como muy mecánica y no le gustaba esta perspectiva y no sabía ni a dónde ir y disertábamos sobre ello. Recuerdo que le decía, pero ¿y si no tienes que llegar a ser nada? ¿Y si no necesitas marcarte objetivos ni metas ni nada que conseguir? Y dejas que la propia vida te guíe y no te esfuerces por pretender ser algo o alguien y descubres lo que ya tienes dentro de ti. Porque al final todo es mucho más fácil cuando humildemente renuncias a esa necesidad de control y te abres a las posibilidades aceptando pues la realidad del misterio de la vida, incluso la transitoriedad de la existencia, porque vivir es complejo y la incertidumbre asusta, pero puedes alcanzar esa tranquilidad deseada aún no teniendo la certeza de lo que va a pasar. Recuerdo que durante varias sesiones estuvimos valorando los principios que definían o querían que definieran su manera de vivir. Indagamos mucho en su yo interno, en aquello que la motivaba e impulsaba para levantarse cada mañana, en sus intereses, en descubrir desde lo más auténtico de sí misma hacia dónde quería proyectar su vida, explorando todas las opciones posibles para comprometerse con la vida desde esa incondicionalidad y sobre todo desde la confianza en sí misma. Y en una ocasión le pedí que me escribiera una carta de compromiso con la vida, porque ella está aquí, ha aceptado este viaje, está aquí, y que escribiera algo sobre el compromiso, que pudiera fortalecer su sentido de identidad por el simple hecho de estar viva. Y la he rescatado para este podcast de hoy y voy a leerla. Querida vida, este escrito recoge los votos de compromiso entre tú y yo. Nuestra relación va a cumplir 25 años dentro de poco y ahora mismo no está en su mejor momento. Está claro que en momentos difíciles es importante recordarse el por qué vale la pena mantener algo en lugar de tirar la toalla. Así que esto es lo que me comprometo a hacer por nuestra relación, querida vida. Me comprometo a ser más indulgente conmigo misma, a no flagelarme por lo que pienso o haga y aprender a guiarme puramente por lo que de verdad me apetece hacer sin ofuscarme por las expectativas de los demás. Me comprometo a buscar las pequeñas cosas que sacan una sonrisa instantánea cuando las ves, como la sonrisa de un niño o el reflejo iridiscente de un cristal contra un objeto inesperado. Me comprometo a que cada vez que me asalten pensamientos de acabar con todo, aparezca en mi mente todas las personas queridas que me han dicho lo tristes que estarían si yo faltara. Me comprometo a intentar buscar la forma de dedicar mi vida a mejorar la vida de los demás. Me comprometo a no abandonar mis propósitos de construir mi propósito de construirme una vida que me motive y finalmente me comprometo a intentar quererme un poco más. Estos votos, aunque solo quede constancia de ellos en este papel, son para mí sagrados y espero ser capaz de ser fiel a ellos para tener una maravillosa relación con mi vida durante muchos más años. Y el autoconocimiento, la exploración en uno mismo, es esa pieza clave y esencial para la consecución de una vida plena y satisfactoria. Si no sé quién soy, si no sabes quién eres, muy probablemente existan muchas posibilidades de que tampoco sepas a dónde ir o sepa a dónde ir. Es como Alicia en el País de las Maravillas, en este párrafo, ¿no?, que habla con el gato. Por favor, ¿podría decirme qué camino debo tomar? Eso depende de a dónde quieras ir, responde el gato. Lo cierto es que no me importa demasiado a dónde, dijo Alicia. Entonces tampoco importa demasiado en qué dirección vayas. Es importante saber hacia dónde quieres ir. Mucho del malestar psicológico que nos encontramos en la actualidad encuentra su origen, sus causas, en ese distanciamiento
existente entre dónde te encuentras en el momento actual y dónde te gustaría estar. Y hoy sabemos que el autoconocimiento es la primera aptitud de la inteligencia emocional. Por lo tanto, no podemos hablar de inteligencia emocional sin que vaya escoltada por el autoconocimiento, sin identificar claramente qué es lo que estás sintiendo y te lleva a actuar de la manera en que lo haces en base a tus interpretaciones. Porque al fin y al cabo somos o no podemos ser más de aquello que comprendemos. Y cuando te conoces a ti mismo, a ti misma, y te aceptas desde tu valor auténtico, es cuando estás más preparada, más preparado para crecer y madurar como persona completa y capaz de relacionarte de una manera sana con los demás y, por supuesto, contigo mismo, comprendiéndote y aceptándolos de la misma manera pues, que te aceptas y comprendes a ti misma, a ti mismo. Ahora me viene también a la memoria otra persona que traté en consulta. En este caso era una mujer ingeniera que trabajaba en una multinacional y me pidió hora para ver si podía ayudarle a mejorar su estado psicológico después de llevar pues casi 5 años en tratamiento farmacológico por una depresión recurrente. La medicación hacía sus efectos momentáneamente, pero al final siempre acababa recayendo y necesitando pues variar las pastillas, cambiando el tratamiento, combinando varios. Y bueno, en su momento tomaba, la verdad es que bastantes pastillas, recuerdo, y empezaba a estar cansada de los fármacos y buscaba otras opciones para poder salir de esta depresión, porque verdaderamente el cerebro acaba haciéndose adicto también a esas emociones y dependiente de la química que les acompaña. Si todos los días te sientes triste, desmotivada y afligida, si cada día es una carga para ti, es un peso difícil de liderar y una gran fuente de malestar, es muy probable que activemos las mismas redes neuronales una y otra vez y originemos un patrón de respuesta que el cerebro no dejará de buscar, y aunque parezca paradójico, nuestro inconsciente irá detrás de todas aquellas situaciones que nos conduzcan a la tristeza, a la aflicción, a la dificultad. Y en este caso esta mujer se sentía cada vez más desmotivada, con ganas de solicitar la baja permanente y algunas veces con deseos de acabar con su vida y con ideaciones. Y como todos sabéis y como es práctica habitual en mí, pues antes de valorar las posibilidades terapéuticas, pues realizó todo un examen exhaustivo de la personalidad a través del cual evaluamos todo su estado psicológico general y tuvimos en cuenta todo el número de síntomas presentes, el grado de intensidad, su perfil de la personalidad, la inteligencia emocional, sus habilidades cognitivas, que nos permitió apreciar de qué manera esta mujer interpretaba y construía su realidad y se relacionaba con ella. En definitiva, saber cómo pensaba, sentía y decidía y hacia dónde la conducían esas mismas decisiones. Y también valoramos sus competencias socioprofesionales, porque en muchas ocasiones se sentía incapaz como de comunicarse, de relacionarse con las personas de su equipo, y ella apreciaba su rendimiento, su capacidad de concentración, pero últimamente había bajado considerablemente y su trabajo se había convertido en una fuente importante de estrés y de malestar psicológico. Y a través del psicodiagnóstico y con el fin de promover pues, esos cambios en su estado de ser y abrirse a la realidad de otras posibilidades desde el autoconocimiento, desde la autoaceptación, desde la motivación, pues pudimos identificar y reconocer qué aspectos de su personalidad interferían en su equilibrio, pero también logramos descubrir cosas muy interesantes, porque un psicodiagnóstico
te da información relevante y no sesgada sobre uno mismo. Y cuanto más información tengamos, más acciones podremos tomar sobre eso. Y en este caso, pues, bueno, esta mujer descubrimos que en realidad todas sus habilidades, curiosamente, se dirigían hacia las personas, hacia el trabajo social, hacia el contacto con el otro. Ella trabajaba como ingeniera con máquinas, pero descubrimos toda una potencialidad que tenía que ver con el trato con los demás, con la dirección de personas, con el liderazgo. Y de hecho le preguntamos, ¿cómo es que estudiaste ingeniería? Y ella comentó, pues porque era muy buena en matemáticas y tal, pero en realidad el trabajo ideal para ella tenía que ver con las personas. Así que de alguna manera esa depresión tenía que ver con el estar alejada de su potencialidad real. Y como trabajaba en una multinacional, conseguimos que cambiara su actividad profesional hacia el contacto con las personas, hacia la dirección de personas, hacia el liderazgo, hacia la gestión de equipos, y se consiguió. Y actualmente tengo que decir que está estupenda, totalmente alineada con sus propósitos esenciales, y de eso se trata a veces el contactar con esa potencialidad real, ¿no?, que reclama constantemente su lugar. Pero volviendo a la pregunta, al final delante de ti tienes posibilidades, tienes nuevos caminos, y esos caminos van a abrirse ante ti en función de lo que tú escojas, de cómo tú interpretes la realidad. Tiene que ver con ese ejercicio que una vez os conté que hacía de escribirme una carta con cambio y otra sin cambio. Lo ven clarísimo. Cuando escriben la carta sin cambio, cuando ya hemos identificado esas variables de la personalidad que te alejan del auténtico, que te alejan del equilibrio, que te atascan, que te bloquean, lo ven clarísimamente. Cuando lo escriben lo ven clarísimamente, ven cómo van a acabar si siguen así. En cambio, cuando cambiamos todas esas variables de la personalidad que te impiden el despertar de esa potencialidad real, el despertar de tus capacidades inherentes, es cuando realmente lo ven delante y al final hacen los cambios en su personalidad y se abren a nuevas posibilidades. Por eso siempre repito que tu personalidad es la mayor fuente de predicción. Nos vemos el próximo lunes.